Bueno, pues de nuevo con vosotros para mostraros un problema que surgió con un Nikon 7300, un problema con el audio, con el audio que sale por detrás, ya sabéis que tiene un jack que sale por detrás para poner altavoces y tal, y bueno, pues un problema que tuve ahí y cómo lo reparé, ¿no? Entonces voy a mostraros eso en este vídeo. Yo creo que es interesante porque vais a ver algunas cosas curiosas del icono, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Que voy a describiros primero el problema. El problema al principio es el siguiente, ¿no? Yo tenía el icono, entonces ya sabéis que tiene dos salidas, una por aquí, que es la salida de micrófono, perdón, de auriculares, y otra salida por aquí, que es la salida B, que es la salida de altavoces, donde le puedes conectar cualquier altavoz, ¿no? Bueno, pues yo de repente, bueno, pues yo escuchaba por aquí con los auriculares, pero un día pues puse un altavoz y bueno, la cosa funcionaba. Pero al día siguiente, bueno, unos días después, no al siguiente, unos días después, lo vuelvo a poner, enciendo otra vez y este altavoz no se oía para nada. Bueno, yo pensé, digo, bueno, a lo mejor es que como lo he hecho yo, el cable, digo, bueno, no sé, a lo mejor es que se ha hecho un cortocircuito en el cable y entonces comparaba las clavijas, ¿no? Son clavijas que son iguales, o sea que tenían que ser compatibles, pero no salía nada. Entonces, bueno, pues puse otro altavoz, puse otro y, y, y no funcionaba tampoco. Y luego puse un tercero que tenía una masa y ese sí funcionaba. Era curioso, ¿no? Porque decías, hombre, este que tiene una masa sí funciona. Y este que no tiene masa, que solo tienen los dos cables, y este tenía una masa porque era un altavoz de estos que van amplificados, ¿no? Entonces tenía una masa de la fuente de alimentación, que es la misma que la de este. Y en ese caso sí funcionaba. Bueno, eso ya me hizo sospechar bastante de que el problema era del icono y que el problema estaba dentro de la caja. O sea, no eran ni los altavoces, ni los conectores, ni nada de nada. Y yo ya me empezaba a temer un poquito qué era lo que pasaba. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues yo me bajé el manual, que ya sabéis que hay un manual para, aquí lo tengo, el manual de servicio del icono. Y bueno, pues ahí vienen todos los esquemas y vienen todos las placas y viene todo y vienen todos los ajustes de cómo se hace el icono. Es un manual maravilloso. El que tenga un icono yo creo que lo deberías de tener. Bueno, pues el caso es que empecé a pensar, digo, bueno, lo que tengo que localizar, os cuento cómo lo hice para que veáis el proceso, ¿no? Digo, tengo que localizar la salida de audio del icono, ¿no? Eh, la salida del auricular. Entonces, bueno, pues empecé a mirar en todos los esquemas, hay montones de esquemas. De hecho, aquí de la unidad main esta, pues ahí me parece que 5 o 6. Entonces, bueno, pues estoy mirando todo. En la de PA, que era el amplificador, pues ahí no estaba. En la de los filtros tampoco. En el adaptador de antena tampoco. En fin, en el receptor tampoco. Tenía que ser algún sitio donde estaba el audio. Entonces, bueno, pues ya me fijé en esta placa donde está el micrófono. Aquí ya veis que entra el micrófono. Y me miré esta parte de aquí porque aquí está el auricular. Aquí está el auricular eh, bueno, pues de salida, ¿no? Y ya me quedé un poco así, ¿no? Porque dije, bueno, por aquí sale el audio, ¿no? Aquí en esta raya verde, ¿no? Aquí hay un circuito y tal, y luego aquí hay un amplificador y sale el audio. Y bueno, dije, bueno, pues el problema yo creo que debería estar aquí. El problema creo que debe estar aquí. ¿Por qué? Pues porque si este es el cacharro y no sale nada por aquí, pues vamos a ir hacia atrás, ¿no? A ver dónde se corta el audio. Entonces, pues ya tenía preparado el osciloscopio, pero no hizo falta, porque enseguida vi lo que era. Y os lo voy a mostrar. Mirar, también os quiero mostrar esta que es la placa main, esta que os estoy diciendo, la main unit, donde, bueno, pues se ve el conector, los dos jacks, porque este es otro para otra cosa, este es el jack de audio y todo esto es la parte de audio. Además aquí está el amplificador, hay un amplificador, en fin, hay una serie de cosas por aquí, ¿no?
Y este es todos los componentes, bueno, aquí lo tengo en pequeñito, pero están todos referenciados a una lista de componentes que tiene el sistema, ¿no? O sea, el propio manual. Con lo cual, si miráis aquí la resistencia 25, tal, no sé qué, pues vais allí a una lista que tiene materiales y veis el valor y veis todo. Luego tenía todo localizado para poder saber qué podía ser. Y además tenía ya muy claro que la avería tenía que estar en esta parte verde que os estoy diciendo. Tenía que estar aquí. Y luego el segundo punto es que yo sabía que si le metíamos por aquí un altavoz con masa, pues también funcionaba. Luego entonces tenía dos cosas ya importantes. Primero, había localizado el circuito y segundo, sabía además que si ponía masa aquí al conector, funcionaba. Luego eso quiere decir que aquí de alguna manera este circuito no le daba masa al auricular. Bien, ¿qué es lo que hice yo? Lo voy a amplificar aquí para que lo veáis. Bueno, pues yo vi aquí la salida y entonces miré aquí donde está la salida de estos están desconectados y aquí cuando metes el jack, bueno, pues la señal pasa al jack, la corta de aquí para no ir hacia acá y entonces la señal viene por aquí y la masa la da el conector este. Fijaros que viene por aquí y esto es la masa, porque si vais aquí, ¿veis? Hasta aquí, esto es masa. Pero aquí no había masa. Yo cogía el polímetro, pinchaba entre aquí y aquí, esta masa o la masa de la caja, y no había continuidad. Digo, bueno, pues tiene que ser algo que por medio se ha roto. Entonces empecé a ver qué es lo que hay por medio entre esta parte y la masa. Pues vamos a seguir el cable. Yo seguí el cable y dije, anda, esto de aquí. ¿Esto qué es? Una especie de fusible. Bueno, protector, más que una especie de fusible protector, ¿no? Es una resistencia que bueno, pues muy pequeñita, de 500 miliohmios, pero bueno, que es como una especie de fusible que a los 2 amperios se, se corta. Y tenía otra aquí arriba, ¿veis? Tiene la misma, arriba y abajo, para la parte viva y para la parte de masa, ¿lo veis? Y entonces, porque claro, ya por aquí ya todo era masa, y ponía aquí la punta la punta del tester y ya sí veía masa. La ponía aquí y ya no. Luego esto estaba fundido. Pero no solamente estaba fundido. Digo, voy a ver cómo. Entonces me fui a la parte del circuito, que es este. Mirad, este es el conector. Y era este componente, LP752. ¿Veis? LP752. Y miré aquí y dije, ay, anda. Digo, esto estaba completamente fundido. Estaba completamente... Había volado. Había volado. Digo, bueno, pues, joder, pues está claro. Hice una prueba, puse un puente entre aquí y aquí con un cablecito y efectivamente le enchufaba el altavoz y funcionaba. Digo, anda, pues ya está solucionado. Pues es esto lo que pasa. Bueno, mmm, esto lo he intentado comprar y no ha habido manera. Pero bueno, yo como he trabajado en estas cosas, tenía unas resistencias en mi casa que son parecidas, son tipo fusible también. Son unas muy curiosas y además muy difíciles de conseguir, ¿no? Bueno, esto se puede pedir a algún lado, pero yo no tenía ni tiempo ni ganas de estar ahí pidiendo esto porque yo tenía ya una resistencia que además era de lo mismo. Lo que pasa es que en plan resistencia. O sea, por fuera parece una resistencia, pero por dentro está como, tiene como el fusible este, ¿no? De hecho, lo veréis cuando hablo de la resistencia, realmente estoy hablando de este fusible que hay aquí, de esta protección. Vamos a llamarle protección, de esta protección que hay aquí. Y entonces, bueno, pues ¿qué era lo que pasaba? Bueno, pues que esto había reventado. Y me quedaba, y además con la mala suerte de que al reventarse se había quemado esta isleta. ¿Veis esta isleta de aquí donde está esta protección soldada de aquí a aquí? Bueno, pues ¿qué es lo que hice? Cogí, abrí el equipo, como vais a ver que lo abro y tal. Y como dio la casualidad que podía acceder bien con el soldador por aquí, pues cogí aquí y digo por qué dio la casualidad, porque esta placa que tenemos aquí, solo sale si quitamos el frontal o sea, el frontal está aquí puesto, ¿no? Y esto, para que salga, fijaros que aquí tiene un agujero
con una especie de, hay ahí como una especie de surco, de, perdón, como una especie de, ¿cómo diría yo? Como una especie de, no sé, como una especie de superficie, digamos que está hacia arriba, que sale de la caja y es como una especie de clavito o algo así. Y entonces está enganchada. Entonces yo no podía, porque tiraba por aquí y no había manera, no había forma. Entonces, pues la única forma de sacar esta placa es quitar el frontal y entonces al quitar el frontal levantamos la placa un poquito hacia arriba, esto se levanta, se quita y ya puede sacar la placa. Pero no me hacía falta, no me hacía falta porque yo tenía este acceso, que ahora lo veréis en el vídeo, lo tenía libre completamente para poder cambiar esa resistencia. La verdad es que es una cosa muy pequeñita, mirar aquí, no sé si lo veis, está ahí, es eso ahí tan pequeñito, pero bueno, yo tuve el problema aquí de que además se me había roto la pista esta. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Que mirad, si os dais cuenta, esta parte de aquí va a la masa general, ¿lo veis? Todo esto es masa. ¿M? Todo esto es la masa aquí lo veis, la masa del equipo. ¿Eh? A ver si me va a mover ahora. La masa del equipo. Luego mirar, podía hacer una cosa, poner la resistencia entre esta masa, hacer aquí un pequeño, aquí bueno, como esto es un conector, este tiene una pata, tiene una patita que también va a masa, y como aquí se me había fundido esto, pues puse la resistencia esta, que en el fondo es un fusible, aunque por fuera, insisto, es igual que una resistencia, entre aquí y aquí que hay un agujero que es un pasador. ¿eh? Es un pasante que llega hasta adentro, ¿no? Que es lo que da la masa bueno, a esto de aquí, ¿no? Si hubiera quitado la placa, si hubiera levantado la placa, hubiera tenido más fácil, porque por debajo de aquí, podía haberlo puesto, sin ningún problema, por aquí debajo. Hubiera soldado eh, directamente esto al conector, que es uno de estos, y luego pues por debajo pues la masa sin tener que hacer virguerías. Pero bueno, como no pude quitar la placa porque es que yo veía que era una movida quitar bueno, aunque luego quitar el frontal es una tontería. Yo pensaba que era una movida, pero luego me he dado cuenta y de hecho lo he quitado y porque está chupado, o sea, no es muy fácil quitarlo y si quieres cambiar, por ejemplo, la pantalla o se quiere cambiar algún tipo de alguna cosa del frontal, es muy fácil. De hecho, ya tengo un colega por aquí que me está diciendo que si le cambio la pantalla. Aunque yo no me dedico a eso, entonces no sé qué voy a hacer. Pero bueno, en resumen, puse aquí la resistencia, la soldé. El otro pin, como esto es un agujerito que entra adentro, le eché estaño, hice una bolita aquí de estaño, aquí otra bolita de estaño y entre esta bolita de estaño y esta bolita de estaño soldé la resistencia. Como no me fiaba mucho, la probé. Quiero decir, tengo varias y la probé. Y me fui a la fuente de alimentación y bueno, pues empecé a probar a darle corriente hasta que a los 2 amperios, ¡pum!, saltaba. Con lo cual, bueno, pues oye, no puse este que es el original, pero bueno, de alguna manera lo que he puesto da lo mismo. Otra cosa que podéis poner, si no encontráis esto, pues podéis poner un hilito muy finito, porque con 2 amperios se funden los hilitos de los pelitos estos de los hilos de los cablecitos, también podéis soldarlo entre aquí y aquí. Esto en un caso de emergencia, ¿eh? Si no, pues oye, buscáis este componente. Lo que pasa es que tardan un montón en traértelo y tal. Yo he tenido la suerte que tenía las resistencias estas. Pero si yo no hubiera tenido estas resistencias, mientras pido esto, pues le meto aquí el hilito este y se acabó. Que no hay ningún problema. ¿Qué era lo que pasaba cuando le puse aquí la pequeña resistencia? Bueno, pues que ya tenía ya continuidad de masa, ¿veis? Esta continuidad ya la tenía. ¿Veis que hay dos protecciones? Ya la tenía. Entonces simplemente lo quité, lo limpié todo, porque claro, esto había explotado y se había quedado negro. Lo limpié todo con alcohol, muy bien limpio, muy limpito. Puse las 2 gotitas aquí de estaño y con el soldador de punta finita estañé esto con esto.
y bueno, pues ha salido funcionando y tan contento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si lo hubiera llevado ahí con arreglar, esto me hubieran tardado del orden de un mes o algo así. Y luego, pues bueno, vete a saber cómo te lo dejan o tal. Yo lo he hecho y sé que me ha quedado estupendamente. Y además he probado que el comportamiento de esa resistencia que tengo, que la estoy llamando resistencia, pero no debería llamarla resistencia. La estoy llamando resistencia porque vosotros luego cuando lo veáis en el vídeo, pues lo vais a ver así, ¿no? Pero bueno, que es una especie de protector y ya está. Así que nada, bueno, tengo ahí un pequeño gripazo, pero bueno, así que nada, vamos a ver el vídeo y a ver qué os parece. Ahora está funcionando y bueno, ha sido una cosa que no ha sido nada complicado. Lo más complicado ha sido localizar la zona en todos los esquemas que hay, localizar dónde va el audio. Eso sí que ha sido a lo mejor lo más complejo, pero una vez ya que lo localizas y sabes dónde está y sabes además que esto va a masa y que esto no hay masa y tal, pues ya sabemos que esto es aquí, se quita, se pone y ya está. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Y nada, a ver, a ver qué os parece. Bueno, pues hoy os voy a explicar algo que he descubierto en el icono que tengo yo. Y que bueno, es una cosa curiosa, ¿eh? Una cosa curiosa. Fijaros, le he puesto un altavoz. Voy a bajar el volumen. Le he puesto un altavoz que tengo yo aquí, que es este que hay aquí grande, un JBC. Y tengo aquí el conector. Entonces, si yo le conecto el conector detrás, pues no... Lo pongo ahí detrás, ya lo he puesto, le doy al volumen y nada, no funciona. Vale, entonces pues nada, lo quito. Digo, bueno, ¿será que es el conector? ¿Será que el conector está mal? No lo sé. He estado haciendo ahí algunas pruebecillas. Pero vamos, el conector está perfecto porque ya lo he probado. Entonces tenía aquí un amplificador, un altavoz amplificado. Y digo, bueno, lo voy a meter. Lo meto el altavoz amplificado. Y bueno, pues tampoco funciona. Digo, claro, normal, no va a funcionar. Pero fijaros qué detalle. Cojo la masa del amplificador, o sea, del amplificador, lo llevo a la fuente de alimentación. Mirad. Y se oye. Con lo cual, lo que está pasando es que de alguna forma el icono no le está dando masa al altavoz en el conector. No sé por qué, puede ser que se haya roto de meterlo, sacarlo, en fin, no lo sé, o en alguna tormenta, alguna cosa, no tengo ni idea. Entonces lo que voy a hacer es abrirlo, voy a ver el componente que es y voy a intentar sustituirlo. Y si no puedo, pues veré cómo lo hago. Así que bueno, pues vamos a abrirlo. Bueno, pues ya lo he abierto por la parte de atrás, donde está el acoplador, que por cierto ahí se puede hacer una modificación muy interesante. Y bueno, pues aquí es donde está la placa base, la placa principal base, donde hay que tocar. Realmente el sitio es ahí, ¿veis? Y entonces, bueno, pues se ha fundido ahí una resistencia y ahí veis que le he puesto otra. Le he puesto otra, que tiene que ser una resistencia muy bajita, de muy poco valor, muy poco, del orden de 1 ohmio, 2 ohmios. Y bueno, ya con eso, lo bueno hubiera sido sacar la placa, y por debajo ponerle la masa, ponerle la resistencia. Pero frente al tema que parece que es bastante complicado, bueno, pues es mejor hacerlo así. Se la he puesto ahí, no sé si se ve bien ahí. Y bueno, pues con lo cual no he tenido que tocar nada. No he tenido que tocar absolutamente nada. Simplemente están todas las fajitas puestas de los cables. Si no hubiera tenido que quitarlo todo, quitar esos tornillos, en fin, quitar ahí un montón de cosas. Y como era un sitio donde se podía tocar, porque ahí donde está la resistencia es donde ha volado esta otra que ya habéis visto antes o que lo pongo aquí.
la resistencia que se ha ido, que realmente no es una resistencia, es una especie de filtro que además, bueno, pues protege contra ruidos y demás, pero bueno, en este caso era muy complicado encontrarla y yo he optado por poner una pequeña resistencia. Como lleva otra, mirad, ¿veis ahí vamos a ver si os lo puedo señalar bien. El que se ha roto es esto de aquí, ¿no? Vamos a ver si soy capaz. Mirad, este de aquí, ¿lo veis? Este de aquí, el equivalente aquí, el mismo, ¿no? Y eso, bueno, pues si lo medimos da una resistencia de unos 2 ohmios o una cosa así, que es lo que yo he puesto aquí. Y bueno, pues vamos a ver si el arreglo que he hecho está bien. Vamos a probarlo y vamos a ver si tengo suerte. Bueno, antes de cerrarlo, lo voy a probar, no sea que tenga que armar la de Dios. Y fijaros, le he vuelto a poner el altavoz que no funcionaba. Le he puesto ahí, lo veis ahí el conector. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo. Lo tengo ahí abierto todavía, ahora lo cerraré. Está ahí puesto. Está en el conector. Y bueno, pues ahora vamos a darle al volumen a ver qué pasa. Con lo cual, bueno, pues ya lo he arreglado. Ha sido una avería un poco rara y ya veis la explicación, ¿no? Que es bastante rara. Yo no había visto una avería de estas nunca. Y bueno, pues menos mal que no ha sido una cosa muy compleja y he podido hacerlo fácilmente, como habéis podido ver. Así que nada.